Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu protagonizarán una película basada en su historia real de amor, ruptura y reencuentro. ¿Crees que una historia tan intensa puede contarse sin dejar cicatrices? Escríbelo en los comentarios. La noticia ha sacudido por completo al mundo del entretenimiento turco. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una de las parejas más queridas y comentadas por los fanáticos de las series, llevarán su historia a la gran pantalla. Pero esta vez no se trata de una ficción inventada por guionistas, sino de una adaptación cinematográfica inspirada directamente en los momentos más intensos y dolorosos de su relación real. Todo comenzó con una imagen en blanco y negro publicada por Halil en sus redes sociales. En ella se le ve frente a una cámara antigua, con el texto: "Hay historias que solo pueden contarse con el alma". La reacción no se hizo esperar. Horas después, Esla compartió una fotografía con un guión en sus manos y una frase que lo confirmó todo: "Estamos listos para abrir lo que una vez cerramos con llaves de miedo". El proyecto, titulado provisionalmente Lo que callamos en silencio, ya está en preproducción y contará con ambos como protagonistas y también como coescritores del guión. Esto ha encendido las alarmas de los medios, que ahora especulan cuánto de verdad y cuánto de drama se verá reflejado en la película. Quiero que la gente entienda que no siempre fuimos perfectos. Tuvimos errores, silencios, distancias. Pero también hubo verdad, ternura y momentos que merecen ser contados, declaró Halil en una entrevista exclusiva a un medio digital. Por su parte, Esla fue igual de honesta: "No es fácil exponer el corazón, pero lo hacemos porque sabemos que muchas personas verán reflejadas sus propias historias en la nuestra". Dime en los comentarios. ¿Tú irías al cine a ver una película basada en una relación real como la de Halil y Esla? El film no será un simple romance. Según las primeras filtraciones del guión, habrá escenas que mostrarán las etapas más crudas de su separación, los malentendidos que los alejaron. Y también el proceso emocional que ambos vivieron por separado antes de reencontrarse. Una escena en particular promete romper corazones: una conversación ficcionada, pero basada en palabras reales, donde Esla le dice a Halil: "Pensé que nunca volvería a mirarte sin dolor, y aquí estoy, temblando otra vez por tu mirada". La dirección estará a cargo de un nombre aún no revelado, pero se rumorea que es una figura clave del cine turco contemporáneo. La película se rodará en parte en Estambul y también en locaciones especiales que fueron importantes en su historia real, como el pueblo donde grabaron su primera escena juntos. La emoción entre los seguidores es incontenible. Cuentas de fans en todo el mundo han comenzado a recopilar imágenes antiguas de la pareja, recordando los momentos en que su química traspasaba la pantalla y alimentaba rumores sobre una historia que ahora se confirma, al menos parcialmente, como real. Siempre lo supimos. Lo que ellos tenían no era solo actuación, escribió una seguidora en Twitter, mientras otra añadía: "Verlos ahora contar su historia con tanta sinceridad nos devuelve la fe en el amor verdadero". Fuentes cercanas a la producción han revelado que los ensayos del guión han sido emocionalmente intensos. Hubo momentos en los que Esla tuvo que detenerse porque las palabras eran demasiado personales. Y Halil se quedó en silencio varios minutos después de una lectura, como si reviviera cada fragmento, comentó uno de los asistentes de producción bajo anonimato. Se sabe que hay una escena crucial ambientada en una playa, inspirada en un día real que ambos vivieron justo después de su ruptura. En esa secuencia, los protagonistas, interpretándose a sí mismos, se miran durante varios segundos en silencio antes de que Halil diga: "Nos hicimos promesas con miedo. Y el miedo no sabe cumplir promesas". Esa línea, según los filtradores, ha sido escrita por él mismo y será uno de los puntos más sensibles del film. Otra revelación impactante es que la idea de la película no nació como un proyecto conjunto.
Alil había comenzado a escribir un guión inspirado en su historia sin intención de actuarlo, pero al mostrarle los primeros borradores a Esla, ella se conmovió profundamente y pidió sumarse al proyecto. Fue como leer nuestro diario íntimo, pero con el lenguaje del cine. No podía quedarme fuera, habría dicho Esla a una amiga cercana. Y así, lo que parecía imposible para muchos, se hizo realidad. Alil y Esla no solo retomaron contacto, sino que volvieron a trabajar codo a codo, revisando cada escena, cada diálogo, cada momento. En una reciente entrevista en un programa nocturno, Alil explicó, no hacemos esto para alimentar rumores ni para ganar fama. Lo hacemos porque hay muchas historias como la nuestra que nunca se cuentan. Queremos hablarle al amor, al dolor, a la esperanza y al perdón. Esla, por su parte, añadió algo que dejó a todos pensando, si esta película sana una sola herida en una sola persona, habrá valido la pena abrir las nuestras. A pesar del entusiasmo general, hay cierto temor entre los más cercanos a la pareja. ¿Revivir todo ese pasado podría afectar nuevamente sus emociones? ¿Será posible que un proyecto tan cargado emocionalmente los acerque más o los vuelva a alejar? Una fuente del equipo técnico comentó, ellos se respetan mucho. Hay cariño, sí, pero también cicatrices. Esta película puede ser una terapia o una despedida definitiva. Nadie lo sabe con certeza. Uno de los puntos más discutidos entre ambos ha sido el final de la película. Mientras Alil quiere cerrar con un plano abierto, donde ambos personajes se alejan en direcciones distintas, como símbolo de que a veces el amor no es sinónimo de estar juntos, Esla ha propuesto una alternativa. Una escena sin diálogo, con ambos personajes en una habitación silenciosa, simplemente mirándose. Porque a veces, lo que no se dice, también cuenta, argumentó ella. El equipo aún no ha decidido cuál de las dos versiones se usará, pero ambas opciones reflejan el tono honesto y crudo de este proyecto. Se espera que Lo que callamos en silencio se estrene en el próximo otoño, y ya se rumorea que varios festivales internacionales han mostrado interés en incluir la película en su programación. No es para menos, es la primera vez que dos figuras públicas turcas relatan su historia de amor real en la gran pantalla, interpretándose a sí mismos, sin filtros ni adornos. ¿Y tú? ¿Crees que contar una historia de amor tan real puede ayudar a sanar o solo reabre heridas? ¿Te gustaría verlos actuar juntos otra vez, pero esta vez siendo ellos mismos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias sobre este proyecto único que ya está haciendo historia. Si este tipo de contenido te gusta, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame abajo, ¿qué esperas ver en esta película de Alil y Esla? Nos vemos en el próximo video.